Hola, ¿qué tal? Disculpa las molestias. Nuevamente estás en las voces de mi cabeza. Mi nombre es Fernando Trejo y gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo este sábado 10 de octubre, que es Día Mundial de la Salud Mental. Me gustaría presentar a cada uno de los acompañantes que tenemos el día de hoy y por supuesto cada uno de ellos va a hacer una breve descripción de qué se dedican y en qué área se encuentran de crecimiento. Hola, pues buenas tardes a todos. Yo me llamo Jorge, soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicoterapia. Me encuentro trabajando en el sector público, en el área de salud mental. Llevo más ya de 5 años trabajando en eso y también me dedico a la consulta privada. Ok, mi nombre es Ricardo, anteriormente hemos participado en podcast. Estoy actualmente en el sector organizacional, tengo aproximadamente 4 años y medio de experiencia en el sector privado. Y bueno, de igual manera, además de la licenciatura, contamos con una maestría en alta dirección e inteligencia estratégica que me ha brindado algunas herramientas para desarrollarme. Julián. Mi nombre es Julián Chávez, actualmente me dedico a la consulta de manera privada en el área clínica. También trabajo como docente, actualmente en nivel bachillerato y licenciatura, pero pues he sido docente también en nivel primaria y secundaria. Mi nombre es Eduardo Sánchez, actualmente me encuentro en el área organizacional como gerente de recursos humanos. Cuento con una maestría en psicología organizacional y llevamos más o menos 3-4 años en la misma área y desempeñándonos en esa parte. Mi nombre es Fernando Correa, trabajo en recursos humanos y, bueno, igual soy psicólogo como todos los demás y estamos aquí para ayudar. Ok. Bueno, en este punto que hemos tratado de presentarnos, pues tenemos una importante, pues, tal vez temática que les había platicado, que me gustaría compartir. Hemos estado hablando acerca del daño que han generado las neurociencias en la salud mental, pero incluso a veces cuando hablamos de esto y lo incluyo en la página, se nos toma como si tuviéramos tal vez una postura en contra, ¿no? de este sector, tal vez del coaching, de las constelaciones familiares, así como otras muchas prácticas que existen, ¿no? Y bajo ese detalle no estar nada en contra porque finalmente sabemos que culturalmente la gente elige prácticas que le pueden ser funcionales. Lo que tal vez no estamos de acuerdo o hemos coincidido en otros espacios es que esto se haga suplantar tal vez como una psicoterapia, ¿no? Porque tiene repercusiones y a veces buena parte de estas ciencias, o ni siquiera entran las ciencias, las pseudociencias, es que se quedan en un carácter que solamente buscan lucrar, ¿no? Solamente es el incentivo y entonces hay diversas situaciones, pero a veces se malinterpreta, ¿no? En este punto, y lo comparto porque en la página recientemente llegó una notificación por parte de Facebook en la que invitaban a cuidar el contenido de la publicación, sobre todo de lo que es en las voces de mi cabeza, porque supuestamente podrían infringir en lo que son las normas comunitarias. Se caracterizaba como ofensivo respecto a las creencias y otro tipo de parámetros. Y uno se pregunta, pues, ¿cuáles creencias? Porque pues no estamos hablando de política, no estamos hablando de religión, no estábamos hablando incluso de algunas cuestiones que pueden tomarse como xenofóbicas, simplemente es una práctica del coaching, pero pues entendemos el detalle que puede generar, ¿no? Tal vez la actitud no es tan positiva en estas personas, ese detalle. Entonces, si se llega a caer la transmisión, si se bloquean las publicaciones, ustedes saben dónde viene esta parte, pero pues no por eso vamos a tratar de moldear, ¿no? Me gustaría empezar con un punto en particular exponiendo esto, que es que dentro de los alcances o el lado de la psicología existen diversos aglomerados o gremios que han intentado como de alguna forma dilucidar lo que es la práctica. En México existen, por ejemplo, lo que son las federaciones, lo que son los colegios de psicología, y la mayor parte de ellos se han logrado unificar con relación a una temática en específica, alguna práctica clínica, algún servicio. Este problema lo abordo desde esa perspectiva porque tal vez el consejo más específico que tenemos nosotros es tanto el CNI, que se encarga de verificar los programas de psicología en un nivel universitario, y la Sociedad Mexicana de Psicología, que trata de regular la praxis, ¿no? A partir de este código ético que es el más pues, conocido a nivel nacional. Sin embargo, dentro de estos parámetros no hay ninguno que aborde específicamente sobre la práctica indebida de la psicología, donde entran estas partes de las sectas. Entonces, ahí es donde nos preguntamos qué está pasando. Pero vamos a intentar contextualizar a partir de una práctica. ¿Cuál es tu perspectiva, Jorge, en el área clínica de esto? Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos en el país es que estamos en pañales en cuestiones de salud mental si nos comparamos con algunos otros países que llevan ya mucho tiempo desarrollando investigación y no tenemos un marco legal que sea capaz de aplicar sanciones a aquellas prácticas que no están
digamos, enmarcadas desde un punto de vista académico, regulado y científico. Entonces, ¿qué es lo que sucede todos los días? Bueno, lo que sucede todos los días es que te encuentras letreros de gente que te lee las cartas, te da terapia de ángeles, te da un montón de flores de Bach, por ejemplo, y que son, bueno, son prácticas que básicamente no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Entonces, en México no hay una, digamos, una ejecución, una legislación que lleve a cabo sanciones penales en contra de este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que tienes a un estudiante que se lleva 5 años de su vida estudiando psicología y que cuando termina la carrera, ni siquiera todavía en ese momento muchas veces se considera como un psicoterapeuta, ¿no? A veces creemos que decir que una persona está en terapia implica que va con un psicólogo, cuando en realidad tenemos que tener un psicoterapeuta, ¿no? Una persona preparada, una persona que, pues, que tenga los conocimientos no solamente teóricos, sino que tenga un conocimiento que esté basado en, pues, en la ciencia. Entonces, hay un montón de gente ahí dando vueltas que ofrece un montón de servicios y son servicios, pues, que no tienen ningún fundamento científico y no hay nadie que los regule, ¿no? Incluso, pues me atrevo a decir que de repente, pues muchas personas caen en esto y, pues sabemos en psicología que la mente es poderosa, ¿no? Y entonces, la gente, ¿qué le pasa? Pues que a veces caen en un efecto placebo, ¿no? En donde llegan a tomar un tipo de terapia y esta terapia de alguna manera soluciona sus problemas, así entre comillas, y lo recomiendan, ¿no? Entonces, no tenemos una cultura en México de la psicoterapia, de la salud mental, pues basada en fundamento científico. Y no hay un marco legal que esté dispuesto a ejecutar las sanciones que son necesarias, ¿no? Incluso en la misma carrera. Hay gente que termina la carrera, deja de ejercer durante mucho tiempo y no hay nadie o no hay ninguna institución que se dedique a ver, bueno, cómo es este psicólogo, cuánto tiempo se ha preparado, todavía sigue teniendo los conocimientos adecuados. Entonces, a ti te dan la cédula profesional de manera permanente y no hay nadie que sea capaz de decir, bueno, a ver, vamos a seguir evaluando a estos profesionistas, ¿no? Entonces, pues, la gente acude, hay montones y montones de personas que acuden a este tipo de servicios y la verdad es que ponen en riesgo su salud mental porque se someten a prácticas pues que no tienen ninguna evidencia de funcionamiento y que muchas veces llega a hacer que la gente adquiera ciertas creencias que a la larga o a largo plazo, lejos de ser funcionales en su vida, terminan siendo más disfuncionales. Yo creo que ahorita justamente esto que mencionas de qué es lo que hacen, ¿no? En estas pseudoterapias, pseudociencias, no solamente el hecho de poder regular las prácticas, sino también sancionar las consecuencias de estas malas prácticas, porque no es como un producto que no te funcionó, lo compraste, no te funcionó y pues ya, pagaste y gastaste mal tu dinero, ¿no? Aquí vemos que hay un daño real hacia la persona que intenta mejorar, ¿no? Porque todos intentan de alguna manera resolver una situación en particular, poder salir adelante de una crisis y vaya que hay este tipo de consecuencias y ahorita en un momento me gustaría compartir algunas de las observaciones que he notado. Y caen en la charlatanería, ¿no? De repente te venden un tipo de terapia milagrosa que te va a curar de todos los problemas mentales en pocos días. Les comparto, por ejemplo, ya me tocó alguna vez que un chico, por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad, un trastorno investigado con base científica, que le ponían en una terapia gotitas de sangre de toro aquí en la nuca cuando las estrategias conductuales tienen, pues bueno, tienen muchísimos años investigándose y están sometidas a un criterio ético, pero bueno, no hay nadie que castigue eso, ¿no? No hay nadie que castigue eso, nadie que diga basta. Y pues yo creo que también un poco, como no tenemos esta cultura de diferenciar entre un psicólogo, un psicoterapeuta, un psicoanalista, y pues que sí es una terapia basada en evidencia y que no, pues las personas muchas veces caen en manos de estas
de esos charlatanes y ponen su salud mental en digamos, prácticas Sí, claro. de gente que solamente hizo un cursito, de gente 3 meses. de gente que hoy dijo, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero, pero de hoy en adelante me voy a dedicar a la psicoterapia, entonces pongo mi cartulina o un letrero aquí fuera de mi casa y de hoy en adelante ya doy psicoterapia y no hay ninguna institución legal que venga y te ponga una multa por hacerte pasar, pues, Por un profesionista. por un profesionista, ¿no? Pero lo interesante ahí también está el factor de las personas que acuden ahí, ¿no? Sí, O sea, claro. igual, algo que has dicho y es muy importante, o sea, muchas veces esta parte de la salud mental es algo nuevo, o sea, ¿cuántos años tenemos escuelas de psicología, incluso en México? Pero también hay que ser realistas, ¿no? Hay escuelas formadas con un criterio fuerte, bases sólidas, y hay escuelas también que han caído, pues, en la comercialidad, ¿no? O sea, esta otra parte, ¿por qué? Porque yo he visto que hay profesionistas que también en esa parte hay instituciones que incluso te ofrecen ese tipo de pseudociencias también, ¿no? O te ofrecen encaminarte hacia este tipo de tratamientos o de alternativas. ¿Por qué? Porque algo que tiene que ver es el factor económico. Te venden la idea de que si llenas un grupo de, no sé, das una... La famosa flor del La loto, famosa flor ¿no? del loto, ¿no? O sea, llenas un grupo y te vas va a a haber gente, ¿no? Claro. Entonces tú tienes la opción de, oye, voy a estudiar en una universidad donde van a dar bases, no sé, con alguna corriente científica establecida, sólida, aprobada, o me voy a ir a donde me van a dar ingresos económicos, ¿no? También va a depender mucho de algo que consideraron es la ética del profesionista también, esa Y parte. te cobran más caro, Richie. Te cobran más caro. más caro. Mira, un chico que se estudió 5 años de la carrera, de una carrera, vamos a decir, basada en fundamentos, ¿no? Científicos, y sale de la carrera y te da una terapia, vamos a suponer, no barata, te cuesta 300 pesos, y vas con un tanatólogo que maneja esta corriente de tanatodinamia, que en realidad es pura mentira, hay que saberlo, o sea, no tiene ningún fundamento científico, y vas y en una consulta te cobran 1,500, ¿no? Y los pagan. Y la Que es gente peor, lo paga. que lo La que es gente peor, lo pagan. Entonces, pagas 1,500 por una terapia, bueno, más bien pseudoterapia, ¿no? Que, que con una persona que sí estudió y que te está cobrando barato, ¿no? Pero algo que estaba mencionando aquí es muy importante la cultura, ¿no? Esta parte de la cultura del mexicano, si nos metemos en esa parte, pues siempre lo hemos escuchado entre broma y broma, es de, oye, necesitas ir a terapia, ¿no? Y es la típica broma de, no, yo no estoy loco, yo no necesito ese tipo de ayuda porque yo estoy bien, ¿no? Realmente también es un tema cultural de nosotros que no hemos entendido que un psicólogo es como un médico del cajón, ¿no? Al final de cuentas, la salud física va de la mano con la salud mental. No podemos dejar o separar una de la otra. A mí me surge una duda, ¿cuál es el perfil específico para la tanatología? Te lo comento porque donde yo me encuentro trabajando nos llegan las ofertas, ¿no? De que te actualices, que hagas un diplomado, y dice, Instituto X de Tanatología. ¿Cuál es el requisito? Que tengas una licenciatura o ingeniería, la que tú quieras, y te puedes tener un posgrado, una maestría, o doctorarte, ¿no? Y puedes ejercer. Y entonces, dialogando con unos amigos, digo, hay un perfil específico, ¿no? Y tú ingresas, por ejemplo, a la Sociedad Mexicana de Tanatología y no tiene un perfil en específico, que tú dirías, ok, un trabajador social, tal vez un psicólogo, pero es disperso y entonces corresponde a este punto, porque también bajo esta mentalidad del coaching es de, mi actitud puede con todo, entonces no necesito estudiar, porque incluso se cae en este punto de, ¿para qué estudio? O sea, todo basta con que yo lo sé, soy un bloguero y entonces también puedo ser psicólogo, también puedo ser ingeniero o puedo ser médico, ¿no? Y mira, yo creo que las creencias demasiado positivas pueden ser tan dañinas como un pensamiento muy negativo. Entonces hay gente que todos los días tiene un pensamiento de que debe de echarle ganas, de que tú nunca te rindas y que tú tú estás triste. No, no te pongas triste. Tú ponte a trabajar y vas a ver cómo Son todo 500 se acaba. pesos y wow. Sí, Parecido a una. pagas por pensamientos positivos que terminan a la larga desgastándote y decirte, oye, pues es necesario el descanso, oye, pues no lo puedes hacer todo, ¿no? Un pensamiento realista. Y este pensamiento positivo al final termina haciendo, desde mi punto de vista, pues más trastorno en la mente de las personas. Entonces, pensamiento positivo es atole con Pero leche. fíjate que, perdón, ahorita
defendiendo, digamos, el coaching, hay un... No. Les comento porque aquí tenemos ciertas instituciones que avalan el estudio y lo plantean como si fuera una disciplina. Sí, claro. Entonces, dentro de estas corrientes, el coaching cognitivo-conductual, que me llamó la atención, dije, a ver, ¿qué sucede? ¿No? Como que cognitivo-conductual. Entonces, revisando, resulta que hacen uso de técnicas del enfoque cognitivo-conductual, bueno, que nosotros tenemos un conocimiento amplio del tema, y lo manejan como técnicas aplicadas a su disciplina. Y se plantea que dentro de los requisitos para poder dar este tipo de terapia es que no hay una formación específica, solamente tienes que cumplir con tus certificaciones en coaching. ¿Quién avala esas certificaciones? No sabemos. ¿Qué requisitos tienen? No sabemos. ¿Y cuál es la gravedad de utilizar técnicas psicológicas sin tener ningún fundamento teórico ni científico, ¿no? ¿En qué puede caer? Precisamente algo que es como muy sonado, que tenemos como en la cotidianidad, el lavado de cerebro. ¿Por qué el lavado de cerebro? Porque las creencias más profundas, más arraigadas de las personas, las modifican, las mueven a su antojo, a su conveniencia, y entonces, imaginemos, una persona está en una crisis, está en un momento importante de su vida en el cual necesita respuestas, soluciones, y dice, aquí me están diciendo que, es más, me invitan, me dicen, ¿sabes qué? Yo te pago este curso, vete, 2 días, vete, y luego me lo agradeces. ¿Ve? Y si yo tengo esa necesidad, no, pues sí, me urge resolverlo, voy, estoy ahí, pero ¿qué sucede? A lo mejor situación similar al enamoramiento. Me hago una idea de que esto va a funcionar, esto es lo bueno, esto entonces es bello, entonces estoy ahí, me dicen que es posible, que todo es posible, que puedo salir adelante, que no voy a estar solo, que puedo tener una voy a tener mira, lo que pasa es que el mundo conspira a tu favor. ¿Cuánto dura? No, Es que ahí Lo mismo el enamoramiento, ¿cuánto les va a durar? Hasta el punto en el cual lleguen a producirse realmente trastornos psicológicos, brotes psicóticos, ¿no? Donde choca la realidad de la persona con las ideas que se me están implementando. Es que si hablamos de una persona que llega a ese espacio, tiene que ver incluso con la creencia de psicoterapia. Entonces, ¿por qué prefiero que me leas las cartas? ¿Por qué prefiero ir al tarot o las líneas de mi mano? ¿Qué significan? No hago ese test de qué personalidad tengo conforme a esta planta o ese tipo de cosas. Porque dice algo cierto lo que tú dices. De las revistas Ciencia 20. Pero es algo cierto de qué bolillo lo que tú mencionas, porque en una psicoterapia no vas a topar con actitud positiva, vas a topar con las cosas más duras tal vez de tu persona, y que eso a veces resulta difícil para la persona. Y una mentalidad coaching es, a veces hay frases de no, es que un coaching es más positivo y más útil que un psicólogo porque transforma a las personas en una brevedad, ¿no? Y te voy a decir por qué. Algo también tiene que ver el contexto actual en el que vivimos, ¿no? La sociedad posmoderna en la que estamos. ¿Qué es lo que buscamos? Satisfacción inmediata, gratificación inmediata, ¿sabes? ¿Qué conlleva un proceso terapéutico? Lleva trabajo, años, esfuerzo, tiempo. Y lleva, implicarte en el procedimiento, ¿no? O sea, tener un rol más activo para que puedas dar una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las otras terapias de apoyo o pseudociencias? Aquí está la lectura de cartas, te estoy dando un dulce, te estoy dando algo en el momento, un placer, algo en el momento actual para que puedas encontrar o te sientas feliz. El problema también radica en el hecho de que nos venden esa esperanza, ¿no? De que todo va a estar mejor, de que tu vida va a ser de color de rosa, que vas a ver todas unas caritas felices como los Beatles. O sea, realmente es una esperanza que le venden a la gente que tristemente sí se encuentra en una situación en la que debe acudir con los expertos, que debe cuidar su salud mental, y que desafortunadamente llegan ese tipo de personas, como decía Jorge, de te leo la mano, leo las facciones de tu cara y te voy a decir qué va a pasar, y es difícil, ¿no? Porque como bien mencionábamos, la satisfacción es así, el dar el placebo, el estar activo, el estar súper bien, y desafortunadamente no solamente les afecta la parte, por ejemplo, la parte clínica,
la parte organizacional también se ve muy afectada porque ahora las empresas piensan que con ese tipo de cursos tú vas a motivar a la gente para que produzcan más, para que le echen ganas más, mientras por otro lado te dicen, no, pues sabes que te bajo tantito sueldo, pero tú estás bien positivo, pero echas muchas ganas. Y produces el 200%. Y produces el 200%. Va, tú puedes. Ahí te voy a decir cuál es el resultado de eso, de motivar a la gente para que trabaje más y produzca. El resultado es el que Byung Chul Han venía hablando como la sociedad del cansancio. Un montón de gente que trabaja hasta el Hasta cansancio, quemarse. se quema y entonces, mira, no sabría decirte ahorita el dato, ¿verdad? Esta es una plática mucho más Casual. No, casual. pero se estima que en los próximos años la enfermedad, incluyendo entre las físicas y las mentales, la número 1 va a ser la depresión. Entonces El estrés. tenemos un montón de gente deprimida diciéndose que tiene que echarle ganas, diciéndose que debe de trabajar más. Y que Debe ser exitoso en la vida. de que debe ser El éxito, ¿no? Que te ven Qué esa bueno, base. Se gastan. Pero es que la persona que piensa que no quiere vivir o que tiene un intento de suicidio es porque quiere llamar la atención, porque también se va desde Esa es ese una- lado. una tontería. creencia. Pues un poco al área organizacional es cierto lo que dice, pero luego también que es cierto es el hecho de que en cualquier área, en lo que es la salud mental, está en pañales. Sí, claro. ¿Qué es la salud mental? Por favor. Ya lo que se están mandando regulaciones. Te meto una normativa, ¿ok? Te meto la normativa 035 de delitos psicosociales, ¿sale? ¿Para qué? Para ver la satisfacción del personal, para que se sienta contento, para que se sienta feliz en esa parte, pero a veces las empresas no lo consideran con un trasfondo o un análisis de en verdad lo que está pasando. Tienes acoso sexual en las empresas, Lo ven como tienes, un requisito. tienes mobbing, tienes síndrome del hombre quemado, tienes muchos factores. ¿Y qué es lo que haces? Pues la normatividad 035 me dice que tengo que tener condiciones favorables para que la persona no se sienta estresada o ansiosa. ¿Qué voy a hacer? Ahí te va un curso de psicología positiva. Para motivar, Ponte la playera. Y Claro. ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces incluso ese tipo de, pseudociencias o cursos que te venden, ni siquiera es para todo el personal. Es para puro personal administrativo. ¿Por qué? Pareciera que los operativos no tienen derecho a tener emociones, a sentir, a estresarse, ¿no? Entonces en esta parte yo le vendo a mis administrativos un curso de psicología positiva para que ellos lo bajen a su gente. Y dices, bueno, o de felicidad, ¿no? Y dices, ¿pero qué es la Si no felicidad? bajamos información. No. ¿La felicidad es un estado transitorio o es un estado fijo? Porque es otra cosa, ¿no? Si tú lo manejas como un estado fijo, donde quieres que siempre seas feliz, ¿qué es lo que pasa? Viene frustración, Es ¿no? una irracionalidad. Pero pensar si todo es feliz, que es feliz, entonces no hay ni bien ni mal. Exacto. Si todo es feliz, no hay. El verdadero problema es que esto impide que se rompan creencias muy arraigadas en la cultura mexicana, en donde tenemos un país en donde los mexicanos son, en promedio en el mundo, la gente que más trabaja, la gente que gana menos, pero también la gente menos productiva. Entonces creen que por tener al empleado... No, es verdad, pero tiene que ver con la creencia. Te voy a decir por qué. Porque creen que el empleado que trabaja 9 horas produce más y entonces alargan las jornadas laborales, cuando en realidad el empleado más productivo es aquel que puede hacer mejor su trabajo en menos tiempo. Entonces es recortar las horas laborales. Entonces nadie te dice que estas creencias de, es un hombre trabajador, ¿no? Pasa 10 horas al día en el trabajo, Pasa es un hombre 10 trabajador. Es un hombre trabajador, Y pero gana la millonada, ¿no? Ajá. pero es un hombre deprimido, es un hombre Trabaja. ansioso. Es un hombre que llega a su casa cansado y no puede tratar con su Y familia. ahorita lo vimos con el tema de la Sí, pandemia. sí. El hecho que nos enfrentáramos con el tema del home office y que a muchos les sirvió, porque al final de cuentas, tú estabas en tu casa, como dice Jorge, lo hacías en menos tiempo y producías más. Y además el plus es que pasabas un rato con tu familia. O sea, el impacto que se tuvo bien fue en ese sentido. Yo digo que no. Digo, hay como todo. Del lado positivo. Hay un lado Del lado positivo. No, o sea, a ver, lo insisto, ahorita estoy viendo esta parte. Obviamente hay un impacto porque se genera ansiedad, se generan muchas cosas, al no poder salir, al no poder estar en contacto. Eso también desafortunadamente se generó. Pero bien o mal, esta parte, pues... ¿Qué se cortó? No. No, o sea, que- No, sigue, sigue. La vida. La vida. Ya estoy triste. En este caso, pues, prácticamente es esta parte de poder
entenderla, que hay cosas positivas, cosas negativas, y saberlas llevar y encaminar a lo que nosotros queremos lograr. Ya sea una terapia bien lograda, ya sea que el personal esté contento, pero con herramientas y fundamentos que sí se respalden, y que no sea esta parte de que lo platicábamos, ¿no? En su momento de voy a llegar y bien positivo y ya me atropelló, pero yo sigo positivo y ya me van a hacer una operación de 3 meses, pero yo sigo positivo, ¿no? Porque echarle ganas es todo lo que necesitas Sí, para claro. sobrevivir en la O vida. sea, Y sabes no, que por ahorita ahí. que lo estás diciendo, y acá no creo que también, bueno, también Fer, por ahí leí también que el hecho de no contratar a un psicólogo para resolver situaciones en la empresa es porque da una impresión de que hay problemas, de que es un ambiente dañino, que es un ambiente enfermo, a diferencia de la apariencia que da el coaching, que es aquí, no voy a tratar con esa enfermedad que hay en la empresa, sino vamos a potenciar a nuestros trabajadores, vamos a hacer que aumente su grado de satisfacción. Que No están mal, solo van a mejorar. Y entonces la idea o la imagen de no puedo contratar a un psicólogo porque eso va a hablar mal de la imagen de la empresa y mejor un coaching. ¿Ustedes cómo lo ven? Pero terminan cediendo. Aquí es lo curioso, que terminan cediendo. O sea, no vamos lejos. La gran mayoría del personal, en su mayoría, son administradores de empresas, son contadores, son ingenieros, son personas que efectivamente no han tenido ni más que una embarradita, si quieres verlo en la universidad, de lo que es psicología, de lo que es preocuparse por el ser humano, por el buscar un clima organizacional sano, por buscar capacitaciones adecuadas para el personal. Y desafortunadamente es una bomba de tiempo que cuando explota es de no, espérate, tráete al psicólogo, porque, híjole, él nos va a ayudar en esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Desafortunadamente se da y se presta mucho este tipo de situaciones. Y aún así, estando nosotros, es difícil, porque muchas empresas te encuentras con esa resistencia de querer cambiar la forma en que se hacen las cosas. Podemos tener muy buenas propuestas de clima organizacional, podemos tener muy buenas propuestas de capacitación, pero hay muchas empresas, yo me he topado con 2, que te dicen, mira, yo ya aprendí a sombreros y a chanclazos y no voy a cambiar. Así lo voy a hacer toda mi vida. No confío misógino, no confío en violencia misógina. Suele pasar, porque bueno, Suele pasar. ¿qué pasa con algunas personas cuando puestos claves que veíamos a veces en temas pasados, ¿no? Tengo un puesto clave, ok, esta persona me genera ansiedad, me genera estrés en los puestos medios, ¿y qué es lo que hago? Cambiar Pues, los otros medios. no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso pareciera, eso sería lo ideal para la persona que está a cargo, ¿no? ¿Qué sería lo correcto, no? Pues ver la manera, brindarlo de herramientas para que éste pueda tener una mejor atención a sus colaboradores, un estilo de liderazgo óptimo, cuestiones que le puedan brindar herramientas. ¿Y qué pasa si le das un curso de coaching? Bueno, yo tengo una pregunta, Rich. A ver, ¿qué le importa a la empresa? ¿Le importa la salud mental del trabajador? No. ¿O le importan sus finanzas? El dinero. Recuerda, el dinero. ahora, finanzas, tú has dicho finanzas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes una persona que te está generando malestar, generando estrés. ¿Qué pasa si te renuncian 5 personas? Pues tú como empresa pierdes dinero. Pierdes dinero. Y si aún así, Sí, renunciándote a estas 5 personas o las personas que sean, no cambias el problema y le sigues dando coaching, ¿qué crees que pasa? Lo mismo. Bueno, es que Mismo. tal vez tendrían que ver que el problema no son necesariamente las personas. Pero es que si son puestos estructura. claves, no los puedes estar cambiando cada Exacto. rato. Esa es la visión Esa que es la tiene la visión, organización. exacto. ¿Por qué? Porque si cambias un puesto clave, se te puede venir a declive toda la operación, todo el proceso. En esta parte, si no haces algo en verdad para brindar de herramientas a esta persona, va a seguir lo mismo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Meter en estos puestos claves a personas que se sometan a esta persona O tratar y de vas a brindar generar herramientas a las personas. estrés, ansiedad en tu organización y no vas a tener pues, esta parte de lo que busca incluso la misma normatividad, ¿no? Es un disfrazar el síntoma, por así decirlo. Aquí creo que podemos ir empezando a enseñarles a ustedes o mostrarles cómo está la problematización por tener una ideología coaching, ¿no? En el ámbito organizacional. Los invitamos a que participen, a que externen sus dudas o incluso quejas, porque si alguno de ustedes es coach y se siente ofendido, pues creo que estamos lo suficientemente válidos para empezar a responder, ¿no? Mándame un WhatsApp, ahorita te lo paso. No, es que no necesariamente es malo. Es como si vas a un médico
y te operan mal la rodilla y te quedas mal, pues pues le reclamas al médico. Pero si vas con un huesero, no le puedes reclamar igual que a un médico. No. Y si vas con un psicólogo, le puedes reclamar igual, le podrías reclamar, pero a un coach no le puedes reclamar. Pues bueno, yo sé a lo que me arriesgaba, al no tener una terapia como es de vida. Pero no creo que caigas en el punto de reclamarle, porque entonces tiene que ver con tu actitud. Si tú no has cambiado es por la forma en que no has pensado, no has invertido. Pero no es has que esa es la inteligente. situación común de la sociedad mexicana. Sí, ¿Cuál? ahí sí vamos a entrar. El estar pensando que varios remedios te van a dar más facilidad, E incluso una esos solución remedios, que a un de trabajo. todos los que mencionamos de las Sí. cartas, del tarot, son más caros y le sacan, por ejemplo, a 300 pesos de una psicoterapia que puede ser tal vez un punto tal vez económico, prefieren pagar los 5,000. Cambio de por vida. Pero Claro, ¿cuánto tiempo te implica leer las cartas? ¿Una sesión? ¿2 sesiones? ¿3 sesiones? Una hora. ¿Cuánto te implica un proceso de terapia? Que abordara Es lo que la gente, elemento, es ¿no? lo que la gente lo ve. Ve, pone la también balanza. Voy a que me lean las cartas, lo que tú quieras, por X y Que motivo. también O entra un proceso. en ese sentido ha pasado algo, que bien o mal, algo que mencionaba Jorgito hace unos momentos, es que por ejemplo pasa, ¿no? Muchos de nosotros salimos de la universidad, a veces dejamos de ejercer, lo dejamos de revisar, no hay regulación en efecto, y por ende, cuando tú quieres, por ejemplo yo, ¿no? O sea, te puedo decir, yo soy organizacional, pero un día se me ocurrió hacerme clínico, No. y no tengo, no, obviamente, no. Zapatos, podría ser, pero Podrías obviamente dejar así afuera 20 años, 20 años. y después de 20 años reactivar tu consulta y, Exactamente. y legalmente no hay nadie que te diga Pero nada. O como quienes dan desafortunadamente, terapia y luego resulta que hasta 20 años más tarde estudian psicología. pero Sí. desafortunadamente, Y fíjate que así como buen doctor, el comentario pasa como buen doctor. O sea, como decía ahorita también Fernando, o sea, tú vas y si te queda bien, lo vas y lo recomiendas. Y dice, oye, ve con Fernando, ve con Julián, ve con Jorgito, ve porque, híjole, él me sacó. Pero ¿qué pasa precisamente con esas personitas que dejan de ejercer por 20 años, regresan, les dan una mala terapia y evidentemente causan mayor problema del que querían solucionar? Estigmatizan. Y estigmatizan y dicen, no, ¿sabes qué? El psicólogo no sirve, es para un loquero. Mejor vámonos al tarot, vámonos a leer las cartas, porque eso sí me puede funcionar. También claro. eso se ha generado y se ha llevado. Pero yo creo que aquí hay que agresivo quitar. por tu signo. El horóscopo no te favorece, no me gusta tu No, actitud. perdóname, es que no están alineados mis chakras. Disculpe usted. Sobre lo que menciona Lalo, también nos están pidiendo en los comentarios que hablemos un poquito de lo que nosotros hemos visto, ¿no? No sé Es si- que había un punto que quería tomar con Fer, lo que mencionó, de esos 20 años, yo topé un día una experiencia de un reclamo como tal de una persona, porque estaban evidenciando la práctica coaching, la Federación Mexicana de Psicología está intentando hacer eso, decían, tienes que verificar que no solamente sea psicólogo, sino que tenga la especialidad o la maestría en psicoterapia, no psicología clínica, para poder ejercer. Y había una usuaria que comenta, ¿cuál es tu problema con la formación? Yo soy licenciada en arte dramática y llevo 20 años ejerciendo psicoterapia. Tengo maestría en psicoterapia gestal y curación de emociones. Tengo maestría en angeloterapia y me estoy doctorando. Sí, es verdad. Pero viste la cara de Jorgito. Pero dice, sí, ya me voy. tengo más experiencia que tú, que formándome en 5 años de psicología. Y ver las manitas arriba y me encorazona que tenía. Es que también tenemos que luchar contra el estigma de que un psicólogo joven no sabe tanto como una persona mayor. Ya, vamos. Mira, Se acabó. Vas a terapia, ves a Julián, ves a Trejo, lo ves con barba, lo ves sin barba, y dices, no, con esta persona no voy. El que va a saber. ¿Y qué vas a ver? O no el típico, ¿no? De, pues, el tú mi psicólogo no familia, puede tú resolver mi esto. esposa tengo problemas. ¿Qué vas a saber? ¿Qué me puedes enseñar, no? mira, Viene una persona, no sé, un comunicólogo trunco y barbón y todo eso, de 40 años te da Bien constelaciones vestido y... sensei, ¿no? O sea, a veces esa parte que tenemos o consideramos que la vejez se considera como sabiduría aún, ¿no? Oh, no, te contaré de maestros que hablan a veces No. sobre el medio. A mí me toca encontrarme con un profesor de X universidad, ya está pelón, me falta poco para alcanzar. Pero en ese sentido, no, Es la competencia, ¿cómo? pero tiene una vocesota así que te impone, ¿no? Yo buen estoy- ritmo, ¿eh? y le preguntaba, todavía. Y le preguntaba, y un día le preguntan en un colegiado, ¿no? Dicen, oye, ¿qué es para usted la bipolaridad? La bipolaridad es cuando tú cambias de personalidad. Ah, no, pues. Pero todas las personas a su alrededor así, no, si es que lo dices por algo, ¿no? Y tú hablas, no, tú estás joven, tú no opines, o Tú sea, no sabes. tienes entradas, tú no opines, o sea, tú estás empezando, pero esa imagen a veces de la vejez, Sí, cómo sí. llegan a poner en algún Sí. punto. Totalmente. Pero, a ver, vamos así como poniéndonos serios, ¿no? Ok. Nah, Permítame. yo- Permítame.
por favor. Yo creo que hay que quitar primero los principales mitos así que hay en torno a la psicoterapia. Porque, a ver, la terapia es psicoterapia, realmente, ¿no? Sí. O sea, es el ejercicio y la práctica de la psicoterapia. Pero, a ver, punto número 1, ¿no? Si yo voy a la terapia de Ángel, tal vez en la primera semana me voy a sentir contento y me voy a sentir muy feliz, porque tengo un pensamiento bien positivo. ¿Me va a funcionar? Claro que me va a funcionar. Pero el problema es que esas personas no tienen un conocimiento teórico acerca de lo que implica el proceso de cambio. Hay 2 tipos de cambio que tenemos que saber, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. No, Sí, sí, Parece broma, pero es anécdota. hay 2 tipos de cambio, pero en el primer tipo de cambio, digamos, podemos irnos y cortarnos el cabello, pintar nuestra casa, dedicarnos a pintar mandalas, podemos dedicarnos ahora a hacer nuevas cosas y eso no va a cambiar nuestra vida, ¿no? Es más de lo mismo. Es más de lo mismo porque es un cambio que no hace un cambio profundo. Es superficial. Es solo una base de la depresión que te Y permite eso- sacar el eso- estrés y Eso es lo que, cambiar. eso es lo que hacen las pseudopsicoterapias. Trabajan en cambio 1. ¿Qué hace la psicoterapia? Trabaja cambio 2. ¿Qué es el cambio 2? Es el cambio profundo, es el cambio que reestructura prácticamente lo que vienes haciendo en tu vida, tu forma de pensar, tu estructura mental. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que para pasar del cambio 1 al cambio 2, primero tienes usualmente que empeorar tu problema o primero tienes que sufrir un poco más. Entonces vas a psicoterapia y lejos de sentirte mejor al inicio, pues te vas con el psicoterapeuta y te sacuden y te sientes que dices... Rudo, entonces a veces sales de la... el inconsciente. Pareciera que sales peor de cómo ingresaste Claro, pero es que... en las primeras. En las primeras, pero es que el psicoterapeuta bien formado sabe que hay que transicionar por un proceso de crisis para llegar al cambio 2. Claro. Entonces, no te vas a sentir mejor al inicio a veces en una psicoterapia, pero a la larga los cambios van a ser profundos, van a ser duraderos y van a cambiar de verdad tu forma de pensar y no por el hecho de que tú pintes tu casa de un nuevo color y te cortes el cabello y... Porque Ya mágicamente todo se volvió mejor. Exactamente, entonces, Porque ¿qué también hacen? un ciclo. ¿Qué hacen las pseudoterapias? Trabajan cambio 1. ¿Qué hace la psicoterapia? Trabaja cambio Oye, 2. Jorge, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, ¿no? Porque también en estas pseudoterapias llegan momentos en los cuales las personas entran en crisis o les tocan fibras sensibles y entonces brotan algunas ideas, algunas emociones que necesitan contención de un especialista. Esto sucede tanto en las pseudoterapias como en la psicoterapia, ¿no? Desde mi punto de vista, tú, ¿qué es lo que observas ahí, no? O sea, ¿cómo- Pero es que un cambio de este tipo no necesariamente es malo para un pseudoterapeuta, porque el cambio de crisis, la vulnerabilidad te da la posibilidad de tener a la persona, de poder moverla en sus fibras para poder tenerla en donde tú quieres. O sea, en estos lugares donde te dicen saluda con 4 y abraza a todos porque todos es amor, el punto es que, por ejemplo, no te dejan dormir, te dejan sin comer y sin dormir como por 24 horas. Y eso obviamente te deja una carga psíquica que te deja vulnerable. Es como ir a un casino y ves, no hay ventanas, no hay relojes, es para que tu mente no perciba que hay un cambio, pero al mismo tiempo te deje vulnerable a los estímulos que te están dando. La peor que la pregunta ya más encaminada a qué pasa cuando esas fibras sensibles se tocan y la persona no tiene la Es experiencia. que se pueden utilizar. Ahí está que ya me Por ejemplo, ese vamos a un cuadro, no tanto de crisis en el sentido estructural, sino una crisis ya que represente. Total, Sí, pero ya. de ruptura de la persona. Pero volvemos a lo mismo, o sea, esta parte tiene el efecto más grave. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no lo controlas, si no tienes la experiencia como para hacerlo, como mencionaba Jorge, pues en vez de generar un bien en la parte positiva, vas a destruir todo lo que está detrás. Hay que hablar de crisis sencillo, ¿no? A ver, el problema no es la crisis. Que la gente entre en crisis está bien. Suena Sí, sí, raro, pero está suena. bien. Y si un Sí, coach sí. puede hacerlo, qué bueno que meta en crisis. El problema real es que durante la crisis siempre hay 2 posibilidades. O terminas mejor de lo que estabas o terminas O- peor. Sí. Y lo que sucede es que cuando la persona entra en crisis, muchas veces el coach no tiene la preparación. No sabe qué para saber hacer. qué hacer en el momento de crisis. Entonces, la crisis es buena, esto suena raro, pero la crisis es buena porque en ese momento bajan tus defensas mentales, en ese Te momento vuelves estás vulnerable. susceptible a nuevos cambios.
y el psicoterapeuta lo que hace es aprovechar eso para que tú llegues a nuevas conclusiones, nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de comportarte en la vida. Pero el coach puede en ese momento de vulnerabilidad meterte una idea, tú la vas a asimilar y años después esa idea te va a generar una depresión. Por ejemplo, siempre sé positivo, nunca expreses tu tristeza, ¿no? Y al final de cuentas se acumula, y como lo veíamos en la facultad, ¿no? Este famosito vasito de agua, como estar vaciando esa parte y estar regulando ese tipo de situaciones, ¿no? Siempre como un ejemplo de psicólogo, ¿no? Nosotros, cada quien en su área, pues obviamente cargamos con ciertas cosas y llevamos ciertas situaciones, pero que en algún punto también se tienen que vaciar. Y que efectivamente, como dice Jorge, hasta que llenes el vaso va a explotar y ya valió. Pero hay que saber vaciar. Y Ey, con pero- el y con la persona, pero estamos correcto. arriesgados a que se rompa el vaso. Es que Sí, también, claro, si vas, estamos- deberías preguntar, por ejemplo, tú como terapeuta vas a un proceso psicológico porque también debes de tenerlo. Sí, tiene que ir Sería lo una más parte ético. ahí. Claro, pero ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es informar a las personas. A ver, si tú vas a terapia, ¿qué tienes que hacer? Punto número 1, infórmate quién es tu terapeuta, infórmate si tiene la licenciatura, por lo menos en Por lo menos, psicología, Sí, claro. por lo menos. Si tiene una maestría en psicología clínica o en psicoterapia, eso le da puntos, ¿no? Te vamos a... Más, sí, Busca en Google legal. Más que deseable, yo lo consideraría indispensable. Sí. sí. Y Es luego, requisito. infórmate de cuáles son las pseudociencias. A ver, yo les doy unos ejemplos. Pseudociencia Tú eres, es señor. terapia de ángeles, Soy pseudociencia. terapia de reencarnación, coaching, Bioneuroemoción. bioneuroemoción, el Constelación. PNL, hay que Constelación. decirlo, la programación neurolingüística no es ciencia, No. no es ciencia, y ella hace muchas, bueno, a ver, perdón por la palabra, pero yo he visto carteles donde dice se cura el pendejo, ¿no? Y ahí está el psicoterapeuta, suena muy padre. Ya hay un buen formado, ¿eh? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Si supiéramos cómo hacer eso, tendríamos más Es que chamba. también hay que hablar de cómo es que opera el coaching, porque parece que eso es lo que resulta difícil, ¿no? A veces a la gente que puede diferenciar. Algunos grupos es el hecho de ven, te invito a la experiencia, como decías, Fer, ¿no? Que tú habías estado. Palabras con No, la verdad No, es que te sí invito. fue porque me invitaron. Pero desde ahí es Con la cuando... experiencia. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, a mí me invitaron en parte del trabajo como posibilidad de, si vas, perteneces al grupo de los jefes principales y te pueden subir de puesto. Entonces yo me vi como híjole, pues bueno, voy al primer nivel, o sea, no lo voy a pagar porque costaba como 7,000, 8,000 pesos. Y dije, no, pues pero si mal, ¿no? O sea, y para que me hagan el cerebro, pues estás mal, ¿no? Y no te dejan dormir, no te dejan comer, y es de ayúdale a todo y vende hasta los calzones que traes puestos con tal de conseguir una meta. Y es de, bueno, uno con preparación dice, ok, lo escuchas y medio participas, pero ves que a la gente de repente sí le entra un fervor, una fe que dices, se va desmedida y sí empeña hasta lo que no tiene con tal de conseguir las metas y darle una respuesta de, mira, yo sí pude conseguirlo, entonces dame el éxito que me estás prometiendo, y ese éxito nunca llega. Es que ese es el detalle, es cuando entran ahí, yo me tocó algunos conocidos que eran contadores, no les fue bien porque sabemos que el mundo laboral es cuando comienzas a iniciar es cruel, Es cruel. ¿no? Sí. Muy cruel. Pero empezaron a entrar esta onda y es de me tomo fotografías, traigo el teléfono de la manzanita, voy de un lado a otro. Y entre las historias que presentaba, porque empezó a escalar, supongo que en el grupo, un día se les presento a Doña Chonita, ¿no? Doña Chonita antes vendía tamales. Dices, no te pases, hijo de... Dice, pero ella le empezó a invertir y te preguntas, dice, esta persona va a perder todo el dinero que tiene. Pero te hacen un coco wash Y lo peor es que muchas veces esas personas, o sea, van al día. O sea, lo poco que tienen, todavía lo invierten, Sí, ¿no? tú por buen bien, estás cuidado, Sí, seguro. Es parte también del descaro de estas... Pero porque te venden eso, esa ilusión de que va a cambiar y que tu vida va a hacer un giro de Por eso, 30 grados. A mí en algún momento, así como a él, me invitaron, yo nunca quise ir, siempre se me hizo Ajá. muy, no, en serio, en serio. Ahí va la cuestión Mira, ética. Ahí va, pero desafortunadamente la persona que me invitó sí fue como, intentó ser muy persuasiva. O sea, fue de, no, mira, ¿sabes qué? Tienes sí. Rayos! ¡Demonio! La verdad sí llegaba un punto en el que honestamente sí te ponías a pensar de, ¿sí será? Te mete esa parte de decir, híjole, al final tú decides si eliges tener ese placebo, como decía Jorge, o tener esa posibilidad de ver
realmente las cosas como deben de ser. Desafortunadamente te venden una ilusión. O sea, te dicen que tu vida va a cambiar de un día para el otro y que los 5 pesos que tú invertiste se te van a convertir en 10 la semana que viene y así sucesivamente. Te dan una satisfacción, pues sí, porque al final de cuentas, ¿quién no quiere ganar más? ¿Quién no busca percibir un poco más en cualquier trabajo? Nosotros, honestamente, hemos cambiado de chamba pues por eso, por ir creciendo, por irnos desarrollando. Y obviamente una persona que viene desde abajo, que como decía Fer, vendía tamales, y que le digan, vas a dejar de vender tamales y vas a poner tu propia tamalería y te vas a poner tu cadena de franquicia, A ver, pero, te venden eso. pero lo que está detrás de esto, hay que denunciarlo con todo mis letras. Sí, claro. Es la creencia del coaching de que yo te digo, ¿sabes qué, Trejo? Tú tienes 5 pesos, mañana vas a tener 50. Es la creencia de decir que tu salud mental va a mejorar porque tengas 50 pesos. Pero ese también es un síntoma. La verdad es que si te vas, la temporada pasada, bueno, las épocas pasadas, la modernidad como tal que tenía manicomio y cárceles, porque tenías que alinearte. Ahora, ¿qué tiene? Gimnasios. ¿Por qué? Porque tienes que ser exitoso. Porque tienes que tener el éxito profesional. Se lo dices al que va a perro, los hijos, la casa y lograr todo. Entonces tienes que ser Esa parte, cuando tú lo tomas como te lo venden como esa parte, es algo negativo de esa parte. Pero cuando tú lo tomas por salud física, más que nada para tener un equilibrio en tu persona. Claro, seguro. ¿Cuánto fue tu suscripción, Ricardo? ¿Cuántas veces decimos más? Nada más pregunta. Es un base. Dato curioso. No. Yo no considero esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es el esfuerzo mental que tienes en el trabajo. Pero es que es también una el parte esfuerzo del físico que discurso, puedes generar. del diferencial semántico que te lleva a pensar, es que es lo que yo quiero, es por salud tengo que ir al gimnasio. Pero porque también te venden una imagen. Porque O sea, aparte no los vamos lejos. gimnasios están en la puerta y en lugar de tener muros, ¿qué tienen? Ventanas, para que el mundo vea que mira, él sí se está esforzando, él sí tiene el éxito, Sí. entonces yo también tengo que hacerlo. Pero es que eso también responde a un mandato estético. Sabemos que Exacto. como está la cuestión del marketing, están ahí como tal, ¿cómo va a generar el deseo? Entonces, tú tienes que tener un cuerpo escultural, tienes que ser de esta manera. Tienes No que ser vamos lejos, los perfecto. Tienes que ser comerciales. íntimamente O sea, los perfecto, mismos ¿no? comerciales, ¿cómo Entonces, en ese están punto, tú inconscientemente te formas porque todo es así. Todo lo que tenemos alrededor finalmente va a ser de eso. Y entonces tengo una terapia que me va a costar trabajo, que me va a destruir tal vez en algunos momentos, pero para poder darme las herramientas suficientes para subsistir, o mejor me vendo a unas cartas de tarot que dentro de 10 minutos que salga de la terapia ya mi vida va a cambiar. Y puedes ser influencer, ¿no? En los seguidores, todo lo demás. Voces en mi cabeza. Estamos con... Síganos. podcast. Hay gente que abre podcast. Bueno, queremos Cosas hacer a así. nuestros seguidores que inviertan en nosotros. Hay que ser Ustedes van a conseguir emprendedores la en la felicidad, vida. van a ser felices de Les ser. vamos a poner unos lentes como los de John Lennon. Si invierten con nosotros 5 pesos, mañana. No, pero es que ellos no te piden 5 pesos, te piden, ¿sabes que tú pides 5,000 pesos de aquí a mañana? ¿No tienes? Seguro que Consíguelo. consigues Trejo, es que personas. tú eres un negativo. Eres un- pero con esas 10 personas, oye, préstame 500 pesos. Es un problema. Es un problema, es negativo. Eres un negativo, por eso el mundo no conspira a tu favor. Eres un negativo. Te hace falta un pensamiento más positivo, por favor. El universo te lo va a dar. Quizás es que no tengo alineado el chakra en este momento. Tu signo no está con Marta alineado. No está el día de hoy, Sí, digo sí, que va a sí. ser totalmente negativo. Pues mira, a mí no se me desalinea el chakra, pero sí me da el torzón cuando veo la pseudociencia. Vamos a hablar así como el punto de las neurociencias que problematizamos. Hablemos ya seco. ¿Cuáles son las consecuencias que hemos encontrado? Y vamos a pedir que piensen en una consecuencia que hayan encontrado en el ámbito organizacional. Omitimos nombres, por favor, a menos que sea uno de los participantes. Y alguna del área clínica. Menos de Ricardo, ya los pusimos. Proyecciones, ¿no? Ya. Proyecciones, no es 14, no es 14. Pero nos preguntaba un seguidor de nosotros, Farid, saludos hasta Chiapas, cuidado con los hombres lobo. Estas consecuencias, yo te expongo una del lado clínico. Me tocó en algún momento trabajar con una persona que tenía características de depresión y de ansiedad. En ese punto empezamos a trabajar, tal vez sí fue este shock de la crisis, no se sintió favorable por las personas que tenía alrededor, y topó con un pseudopsicólogo. Y este pseudopsicólogo dijo, no, pues el problema que en realidad tienes es con tu actitud. Tú cuando te sientas desesperada, cuando sientas que te están temblando las manos o que tienes taquicardia, debes de salirte a caminar descalza, no importa si está lloviendo. ¿Y cuál fue el problema? Que la persona pues terminó la otra semana enferma. Que había vidrios rotos y la sangre. No, pero es que el dolor está en tu mente. Sí, no. Es que además en la calle siempre hay caca de perro. Ese es el problema. Sí, sí, sí. No No podemos podemos ser problema, objetivos que con se esto. agudiza la situación y la problemática, y por no mencionar otros que tienen algunas características autolesivas. Y sabemos que con eso hay un pensamiento de fondo en el que tiene que haber un alivio para poder, de alguna forma,
expiar. Vivenciar o salir adelante con esa cosa. Pero cuando topas con estos grupos, que es lo que yo voy con Julián, cuando hay ciertas características que vamos a hablar de tipo ya patológico, y es donde resulta complejo. ¿No te ha tocado algún caso, Jorge? ¿Qué más? Muchísimos, muchísimos. La verdad es que, mira, la terapia es una ciencia, pero también es un arte, ¿no? Es como, es un poco como la arquitectura en donde haces arte, pero detrás de ese arte hay ciencia, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que llegan casos muy graves, ya crónicos, de gente que ya tiene problemas en donde iniciaron con depresión, después de 15 años siguen con depresión, pero además ya hay ansiedad y se van agravando los problemas de violencia familiar, se van acumulando cosas y además la gente ya llega muy confundida porque van con el tal psicólogo, que vamos a hacer. Otra vez, Entre comillas. otra vez. Gracias. Sí, y ya le dijo, bueno, es que sabes que No te tú enojes, eres Carlos, raro. no. Y No luego están va, hablando de ti. luego va con Fer y le dice, sabes que no, es que tú, pues es una esquizofrenia. Y entonces va con otro y le dices, no, sabes qué, lo que a ti te pasa es que tienes una depresión profunda. Y entonces el paciente llega ya con todo. Muchos cuadros. Con ideas preconcebidas. con de lo muchas que- ideas de lo y que ya tiene. con un caso que está, suena feo, pero ya un Ya caso casi con muy seguro. manoseado, ¿no? Sí, sí, sí. Muy manoseado, ya muy, sí, sí, ya. Inconscientemente, Tengo un perdón. recuerdo de que Llegó ese momento, ahí está. Maldito lapsus. Maldito carnicero, ¿no? tienes que saber que es normal, a veces viene un recuerdo de la memoria a largo plazo, ¿verdad? Pero no, bueno, lo que sucede es eso, que la gente llega ya con una depresión muy grave o con más ansiedad o con un historial ya de diagnósticos mal hechos Maltratados. y maltratados, y entonces pues ya el paciente llega, pues, ya llega contigo ya sin la menor esperanza de que tú puedas ayudarle, ¿no? Escéptico totalmente. Escéptico y pues muchas veces eso ya dificulta los tratamientos, ¿no? Entonces hay muchísimos casos en donde estas pseudoterapias lejos de ayudar, pues no ayudan, ¿no? Dices, bueno, llevo ya 15 años tomando terapia de ángeles, bueno, 15 años tomando terapia de ángeles y pues tú sigues deprimido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado real de esto, no? Pero bueno, eso es en mi caso, no sé si tú, Richie, ¿qué has visto? Tengo mala suerte. Es que yo soy un negativo. Es que ¿verdad? no le rezas al santo correcto. Sí, no, Por favor. sí, no. Pues mira, en mi caso en el área organizacional, algo que ha pasado, por ejemplo, normalmente todos tenemos semanas de salud mental inclusive, porque ya empiezan ya más específicos esos términos en el área organizacional, ¿no? Y tu programa, ¿sabes qué? Voy a tener un mes de salud mental de cada, no sé, lunes, martes, miércoles. Lo llamas el digamos. universo. Les voy a dar un curso de 5 a 6, ¿sale? Primero, estás afectando al empleado por horas de entrada y horas de salida, ¿sale? Estás no estás considerando que pues el tiempo del empleado también es importante, ¿no? Esta parte del equilibrio que tiene, ¿no? O que lo que buscas. Claro, es que En el ese- tiempo solo es En uno, esos ¿no? cursos de salud mental, pues das cuestiones como psicología positiva, das cuestiones como nutrición, no sé, Gestión emocional. gestión emocional o gestión del tiempo positivo, porque ya todo va en cuestión encaminada, ya todo es positivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues les avientas una hora de estas charlas o de estas conferencias que pues muchas veces inclusive no es personal calificado, ¿no? Que vamos, desgraciadamente no es que discrimine las demás profesiones, pero me ha tocado casos donde la mayoría son comunicólogos, cuestiones que no entienden un proceso completo de la persona para poder pues, tratar esos temas, ¿no? Por ejemplo, te avientan una hora de un curso, ¿no? Y después ya acabó el curso, ya estás feliz, ya te metí una hora de psicología positiva, ¿ok? Pues ¿qué crees? Que en esa hora que estuviste escuchando el curso, tenías que sacar un trabajo, ¿no? Pues ya te quedas después de tu jornada a sacar ese trabajo. Entonces, ¿dónde quedó esa parte de la salud mental que buscas en tus empleados? Bueno, pero esa es una mala cuestión. Y si no te quedas, ¿qué es lo que pasa? Viene la otra contraparte, ¿no? De no te pones La camiseta. camiseta de la empresa, y todo eso va generando poco a poco estrés, ¿no? Va generando insatisfacción en la persona y, bueno, va dando a lo que es el síndrome del hombre quemado. O el despido. El despido también.
También eso a veces es algo Nos que- pregunta Alexis Martínez que cuál es nuestro concepto de salud mental y cuál es la correcta forma de hacerlo, practicarlo. Bueno, perdón. Preguntas más. ¿Me repites el nombre? Sin comentarios. Alexis, bueno, mira, es una pregunta compleja y es una muy buena pregunta, ¿no? Definir qué es salud mental es complejo. De hecho, en psicología, en toda la carrera de psicología y en psicoterapia, el definir salud mental está lleno de muchísimas corrientes que debaten en unas contra otras, corrientes que a veces llegan a dar evidencia científica sobre lo que tomamos como modelo de salud mental. Pero vaya, no hay un acuerdo en el que nosotros podamos decir esto es salud mental y a partir de ahí trabajamos. Eso no quiere decir que los psicólogos cuando trabajamos no tengamos un modelo de salud mental para trabajar, ¿no? Por ejemplo, la salud mental puede ser desde un cambio profundo en tus esquemas de pensamiento, ¿no? O puede ser también la salud mental el hecho de comportarte de manera diferente, puede ser también a veces eliminar algunas patologías, puede ser también que tengas relaciones sociales saludables, puede ser que tu estructura familiar esté bien ordenada, bien adecuada, con límites y reglas. Una buena salud mental puede implicar también que tengas una percepción del tiempo holística, ¿no, Richie? Sí. En donde estés de acuerdo con tu pasado, lo aceptes, el pasado te dé raíces, disfrutes tu presente al máximo porque es lo único que hay. Y al Sales los mismo- errores de tus antepasados. No, Ya sí, señor. Equilibrio y ¿Sabes orar? diferentes perspectivas temporales. Ahorita, a lo mejor de manera como más, a mí se me ocurriría, ¿no? De una manera como más simple, salud mental sería la ausencia de enfermedad. Eso sí, Así que tratamos de enfermedad. contarnos, vamos a la Así que enfermedad. te A ver, ¿no? enfermedad de todo. La enfermedad, todo aquello que atenta y la salud del estado completo de bienestar físico, psicológico, ¿no? Pero aquí que para hablar de salud mental necesitamos entender esta dinámica de salud y enfermedad, que es un binomio constante en el cual nos desenvolvemos, porque entonces necesitamos esta parte de la crisis, necesitamos esta parte del sufrimiento para poder reconstruirte, porque no eres un ser estático, eres dinámico. No, y a veces el concepto de enfermedad mental también simplemente es porque tú no encajas dentro de una sociedad que considera que es anormal ciertos comportamientos y entonces te etiquetan como anormal y después de que te etiquetan como anormal entonces tienes un problema mental porque no eres como el resto. Claramente el problema es ese binomio, es que existe y que la medicina, porque bueno, hay que tener en cuenta que la psicología proviene de un modelo médico en donde todo lo vemos o como saludable o como enfermo, ¿no? Ujú. Y la verdad es que hay grados más bien de salud. Hay gente que puede tener salud mental en ciertas áreas de su vida, en la manera de tomar decisiones. Funcionalidad, ¿no? Claro, Hablamos pero... de funcionalidad, donde, ¿sí? ¿qué es lo que ubico? A lo mejor yo me enojo fácilmente. A lo mejor de niño, de pequeño, me enojaba fácilmente y no sucedía nada grave. ¿Qué pasó? A lo mejor al llegar a la adolescencia, yo me enojaba rápidamente, me golpeaba con alguien, me ofendía, generaba problemas, generé problemas con mi grupo de amigos, con los maestros, con mis papás, y entonces ahí estamos hablando de que ya no hay una adecuada salud, primero en el ámbito relacional, ¿no? Y ya hablamos de salud mental, porque me está costando trabajo adaptarme a este entorno, y lo que mencionabas, este entorno social, donde sí puede ser que mis propios comportamientos estén representando un riesgo para mí o para los otros, pero que también lo que sucede muchas veces cuando a lo mejor trabajamos con familias, que es el hecho de que probablemente la persona que está ubicada como el centro del problema, realmente es la persona que tiene una mayor, ¿cómo poderlo decir? No cordura, sino realmente tal vez ha sido más víctima o ha sido señalado por los demás para tratar de encubrir otras situaciones familiares que en sí están representando el problema. Entonces yo lo ubico como un tanto de más funcionalidad. ¿Hasta qué punto sientes que realmente te está afectando tu comportamiento, tu forma de pensar, tu día a día? Y ahí podríamos ir determinando en qué momento es apto, ¿no? Tomar terapia. Es un concepto bastante válido. Y pues bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que llega una persona que supuestamente es la persona que tiene el problema mental
y cuando indagamos vemos que su sistema familiar está pero bien mal, ¿no? Y entonces nada más es el síntoma de una familia disfuncional. Entonces muchas veces el síntoma se presenta en una persona, pero el problema está en otro lado, ¿no? Y eso, pues bueno, eso es lo que, la visión que no llegan a tener las pseudociencias, de creer, pues es que tu problema siempre es tuyo, porque tienes mala actitud, cuando no ven que pues a lo mejor toda tu familia es disfuncional, ¿no? Sí. Los problemas sociales, culturales y podría decir hasta históricos, ¿no? Que no percibimos que también el momento en que estamos viviendo va a determinar de alguna manera la forma en cómo me enfrento a esta situación. Yo estoy seguro que en este momento que estamos viviendo, no hablemos de la pandemia, está representando nuevas problemáticas de interacción. Hablamos de a lo mejor parejas que estaban bien, por así decir, vivían juntos y de repente te encierras en tu casa. De repente convive más tiempo. ¿Y qué empieza a suceder ahí? A lo mejor salen a la luz otras cuestiones que no estaban abordándose, ¿no? La cuestión de la separación entre mi trabajo y mi vida personal, ¿no? Que hablemos, yo lo ubico mucho en las empresas. No hay un respeto por la vida privada de sus trabajadores. 24/7. Trabájale, tú estás para darle a la empresa, ¿no? Esto, tú vales por lo que haces, por lo que ofreces. Y entonces ese desvivirse representa también el motivo de vida hasta cierto punto. Y es que ahí es cuando tú te das cuenta que, pues cuando te observan como trabajador, lo que ven pues es un engrane, ¿no? Un engrane que si no funciona y no... Se cambia. Y Se cambia. Punto. Cambiamos el engrane, tú no funcionas, bueno, mira, allá afuera... Hay otros que lo Hay hacen otros- más barato y con más tiempo, te lo juro. Parece broma, pero es ¿Qué una pasa en las realidad. áreas del empleo, güey? O sea, ¿Y tú qué sientes cuando te dicen eso como trabajador? te desmotiva, te da para abajo. O sea, y desafortunadamente te encuentras con ese tipo de empresas que son así. O sea, que efectivamente, así como tú lo dices, es de, tú no puedes, no te preocupes. Hay alguien con la mitad de Ahí tu atrás, edad, atrás. con la mitad de tu edad, Sí. con menor lana de lo que yo te estoy pagando a ti, y va a hacer lo que se me pegue mi regalada gana. ¿Cómo ves? Sí. Y desafortunadamente ese tipo de situaciones se dan mucho en las empresas, que ya es más fácil decirle, ¿sabes qué? ¿No te gusta? Vete, llégale, no pasa nada. Exactamente como dice Jorge, eres un engrane más. Desafortunadamente en las empresas nos ven como un 1, un 0. Sumas o restas. Si sumas, estás a bordo. Si eres un 0 y restas, no nos sirves para nada. Y eso... Definitivamente el cero no resta, pero entendemos. Y ahorita que Julián hablaba, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Que mucha gente pues quedó encerrada durante muchos meses. Fíjense cómo brota la ansiedad, porque llevamos en una cultura de siempre ser productivos, porque las empresas siempre tienen que ser productivos. Es que estás viendo la tele, no estás haciendo nada productivo. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente cuando quedó mucho tiempo consigo misma, brotaron estos pensamientos de no soy productivo, no estoy haciendo nada de mi vida, no estoy produciendo, y entonces se viene toda la ansiedad. Y la persona cree que eso es real. Se va al gimnasio. Se va al gimnasio. No, porque estaban cerrados. Sí. Acaba el Zumba. Sí. Pero recursos humanos es inmune. Te vas a ir a trabajar y no tienes home office, güey. Bueno, no, espérate, pero es que también depende. O sea, esa parte, la parte de recursos humanos, desafortunadamente, ya se ha vuelto más holística. ¿En qué sentido? Ya no solo tú revisas en la parte del personal, reclutamiento y selección de personal, ya también te metes en la parte de contabilidad, ya te metes en la parte de administración, ya te han vuelto un poco más holístico. En ese sentido, si lo aterrizas, y va a depender mucho de cada empresa y cómo el perfil lo vayan desarrollando, hay personas o gerentes que pues nada más se dedican a reclutar, a hacer nóminas y se acabó. Yo no Y eso, holístico. y esa parte la puedes hacer en casa sin ningún Integral. conflicto. No, Bueno, explotación. bueno, De hecho, ya tiene un nuevo nombre, porque ya no eres antes. o sea, Había uno de capacitación, Me estoy- ahora te eres estoy- un generalista. Ajá. a lo que voy es eso.
O sea, ¿Cuánto ya... se ahorran? No se le sabes a todo, ¿no? Exactamente, o sea, chamitas. te vuelves el chambas de yo saco la contabilidad, yo saco tus finiquitos, yo te hago tu nómina, yo aparte recluto, yo aparte capacito, yo aparte, si quieres, voy por tus hijos, pero Y hasta cubro los desafortunadamente... puestos. Sí, hasta cubro los puestos, amigo. No manches. No puedo decir los nombres. Quisiera, pero no se puede. Pero saludos. Pero saludos. Qué bonitos nombres. En este caso pasa, porque desafortunadamente, pues ya también las mismas empresas dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué le invierto en una capacitación? ¿Sabes capacitación? Dale. ¿Para qué le invierto en un contador? Tú sabes contabilidad, aunque sea lo más básico, pero al final de cuentas ya te llevan a esas instancias. Se vuelve en pitbull. ¿Sabes? sí. Dale. ¿Sabes? Sí, sí. Dale. Y si no, investígalo. Pero fíjate Dale. que yo creo que el comentario de Ricardo no va a ese sentido de cómo sino de que tú eres recursos humanos, tienes que estar presencial. Yo te lo expongo desde servicio de salud, que me encuentro inmerso. Fue lo mismo, o sea, sí hay grupos vulnerables, pero había médicos que no tenían tal vez una base, que son un contrato, y tenían que estar tomando las pruebas COVID donde estaba, que tenían que lidiar con el estrés, porque el estrés de los médicos es una parte elemental de su vida junto a cuestiones de ansiedad. Pero a mí también me tocó, porque eres joven, ¿y qué? Porque sea joven, como dice Ricardo, soy inmune, no tengo familia, no convivo, pero esa es la condición. Si no quieres el contrato, Así, no, pero eso es prescindible. pero estás en la pandemia. Yo lo pensaba 2 veces, y así como Pero eso así se lo vendes, así le podemos vendes al hablar. trabajador el que se quede. Sí, pero no es el detalle que te están exponiendo ese detalle y eso genera repercusiones, que se quedó al lado que Que quiere. mira, yo te lo Pasa pongo. cuando tú estás de ese lado y también terminas porque no dejas de ser una persona y no dejas Mira, de sentir porque al Y seamos tener psicólogos. familia, al alguien final- que podrías repercutir de una tercera manera. O sea, tú, bien, genial, 28 años. Pasa lo Tienes mismo. O sea, al sí, final de cuentas, bueno, las empresas lo que buscan sí. es la parte financiera. O sea, no vamos lejos. Ahorita exponer a tu gente es un riesgo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente pasa y siempre va a pasar. No tenemos ciertas precauciones. Hay gente, y yo lo he escuchado mucho en la calle, que dice, lo del COVID no existe. Es una tontería que se inventó el gobierno y demás, ¿no? Pero exponer a tu gente a trabajar y cuando ya tienes una persona que ya tuvo o tiene, imagínate cómo les afecta a todos los demás. O sea, al final del día es una cuestión cultural que pasa al menos en la parte organizacional y también en la parte clínica de seguir produciendo, porque al final el show tiene que seguir. Y si tú no sigues, no vas a ganar lo que tú ganabas. ¿Qué pasó en algunas empresas? Dijo, ¿sabes qué? Te vas a la mitad de sueldo. ¿Por qué? Porque no estás acá. Y como no estás acá y porque te estoy cuidando, te bajo la mitad de tu sueldo. Y gastas menos porque Estás en casa. Pero al final de cuentas, gastas más. Es el mismo trabajo y gastas más porque al final de cuentas, las empresas no pagan tu internet. Las empresas no te pagan la luz. No te pagan absolutamente nada. Y al contrario, te pasan a perjudicar. Fíjate, ahorita que estás mencionando esto, me vino a la mente una historia, ¿no? La de Pepito. De un caso, ¿no? De un caso, una situación. Primero, tomando en cuenta que este tipo de pensamientos, precisamente en el ámbito que sea, están invitando a la gente a buscar cierto tipo de respuestas. A las empresas les importa sus finanzas. sus finanzas, sus intereses, ¿no? Entonces, el dinero, ¿no? En pocas palabras. La marmata. Dinero. Tiene algo dinero. Fíjate, este caso es de un señor que lleva cerca de 10 años trabajando en una empresa, en una cadena comercial, que no voy a decir su nombre, pero empieza con O y termina con XO. Al rato que vayamos a comprar, ya Qué precioso, ¿no? Oye, vamos a necesitar hielos después de... Sí, Oye, calma. Yo no voy a ir, ¿no? Calma. Pero, ¿qué pasa? A ver, el trabajo siempre ha sido un constante lavado de cerebro. Y lo comento porque incluso yo puedo decir que trabajé un tiempo en un Oxxo. Y entonces el primer... Nos van a desmonetizar. Es la que tiene el 7. Y la manera en cómo te empiezan a plantear las cosas. ¿Qué dijo? Pero con triple X, ¿no? Sí, Estamos no, otra cosa. Ocho. Sí, es otra. Y como te van planteando las cosas, te van haciendo responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, 10 años trabajando. Sufre un accidente en el trabajo en el cual tiene una lesión en la columna y Incapacidad total o total parcial.
Total, porque incluso pues hubo grabaciones y todo, entonces queda Negligencia. pues en esa incapacidad. Y bueno, Sí. o ya es una persona un tanto mayor, y pues obviamente el conseguir trabajo o el poder realizar actividades como apilar cajas, mover, subir, bajar, ya tiene fregada la espalda, ¿no? Ya no puede hacer fuerza, ya ha parado en el hospital cerca de 3 veces por estrés, donde ha tenido taquicardias, donde le han puesto suero y le han puesto sedantes porque la situación se ha agravado. ¿Es verdad? Y es que no, Síndrome de Asperger. no, pero es que te metes en un tema súper interesante, la verdad, Y porque complicado, porque, híjole, te metes en camisa de once varas diciendo, tú como recursos humanos abogas por alguien así que se le contrate y también ya estás jugándote Sí, el pellejo, puesto. claro. Sí. Porque al final de cuentas, sí, no, y es verdad. Lo contraté porque tú dijiste que sí podía. Porque era bueno. Ajá. Sí, sí. Y pues sí tiene toda la experiencia que lo avala, pero... A mí me pasó. A mí me pasó. Pero chécate, una persona que 3 veces lleva al hospital, ¿no? Tenemos también una cultura de creer que las enfermedades físicas siempre son físicas. Físicas Y únicamente. no nos Y ponemos que a pensar que a veces las diarreas, el dolor de cabeza, la migraña, La colitis nerviosa. la colitis nerviosa, la colitis que ¿Te ha pasado? nosotros, la gente con colitis, Sí. todo eso a veces tiene su raíz en el estrés. Yo te puedo decir que eso lo veo frecuentemente en donde me encuentro trabajando. A veces tocan con esos síntomas y dices, También cuando termina no con hay, eso. hay una, no hay una explicación orgánica de lo que pasa es eso. Pero también hay que decir que en algunas situaciones, la gente que se llega a enfermar, hay algunos médicos que te dicen es que es estrés y ansiedad. Y a veces evitan de tener incluso los propios médicos un conocimiento neurológico de lo que puede estar afectando. Por comentar el caso de una persona que en algún momento fue canalizada conmigo por supuesta ansiedad. Y cuando tú evalúas el origen de la problemática, que no había factores, que no había circunstancias, había sido un golpe en la frente, lo que había presupuesto todo cambio y deterioro. Entonces te das cuenta que incluso Bueno, eso... pero mejor en ese caso que te lo mandaron a ti y lo referiste de manera correcta a que digan, fue solo un golpe y si hubiera tenido un caso de estrés. Había pasado 6 meses con psicólogos, con psiquiatra, con médicos internos de cierta institución de salud con colores verdes que se caracterizan por una excelente atención. No tengo nada en Pocos contra. tipos de Se llama Último día trabajando. IMZZ. IMZZ. Ahorita lo voy a soltar. No por decir. Su último día de trabajo. Tu último día de trabajo. Cuando se intenta canalizar y referir a que la valore un especialista, lamentablemente pierde la vida, ¿no? Y uno carga con eso porque dices, esto se pudo haber evitado a tiempo de no haber hecho una praxis correcta, pero a veces es un dilema concreto este punto de cómo diferenciar lo somático de la cuestión, perdón, psicosomático del orgánico. Fíjate que yo les planteaba este caso también porque a pesar de que ha tenido estas visitas al médico, ¿no? A urgencias, ha sido, ¿sabes qué? Pues ya quiero que me liquiden. Híjole, es que fíjate que ahorita por la pandemia la empresa está haciendo un esfuerzo descomunal para pagarles a ustedes que están en casita. Nosotros nos sentimos, nos representa un dolor el hecho de que hay un sacrificio el pagar sus sueldos porque ahorita la situación está mal. Díganme si realmente la cadena comercial va a tener una pérdida y más en estos tiempos. Yo realmente... Pero es que sirve a otros Nunca fines cerraron. económicos. Por ejemplo, ¿tú te vas a jubilar? No, yo... ¿Tú? no, ¿Tú? Primero deja que llegue. Pues ya, no, No puedes. no puedes. No podemos. No, ninguno de nosotros. Perdón, no es mi área. No, ninguno de nosotros podemos jugar, güey. O sea, ya no optamos para eso. Literal. O sea, tú tienes, Lo que hago ahorita no sirve. tú tienes Lo que puedes hacer es ahorrar en tu un fondo. Ajá, un fondo. Siempre y cuando el gobierno no retiro. quiera rescatar los bancos como hace sí. algunos años, ¿no? Porque de ahí agarrar el fondo. Pero estamos en la 4T, entonces... aquí No, vamos a hablar de olvídalo, güey. política. Primero marcas y luego política. Ya. Si vas a decir las cosas así, ya mejorarlas. No quieres que te mande mensajes a la página. Así quieres que no te Lenguaje que incita al odio. Incítalo. Gobierno federal. Te metes a las políticas y ya no sales de ahí. Me van a frenar por hablar de eso. Ya. Bueno, aquí también pues, lo que hay que ver es que a veces creemos que los problemas de salud mental son individuales, pero la verdad es que sí, cuando hay problemas políticos,
y económicos y que vienen desde una sociedad que se está rompiendo su tejido social, pues impactan en la salud mental del individuo, ¿no? Entonces, la política sí influye en la salud mental. No es Obviamente nada. son diferentes factores que influyen en la salud mental. O sea, podemos hablar horas y horas y enumerarlos porque nunca vamos a acabar. Realmente esta parte es compleja y es difícil de limitar por la misma magnitud que se llega a tener. Si nosotros lo llevamos a la parte organizacional, nos podemos ir por la rápida, ¿no? La parte económica, no se siente apapachado, no le doy su día laboral, una cuestión de ese tipo. Horas extra. Horas extra. Ya hablas como coach. Hago como coach, estoy bien positivo. Ay, fíjate que responde lo que Jorge dijo acertadamente, ¿no? La salud mental implica diversas áreas. Sí, Entonces, claro. es un, No solamente no se solamente cierra. es un área en Sí, claro. específico, ¿no? Porque a veces nos va a Desde el hecho de ¿qué implica? Seres humanos, implicar Todas las esferas. Todas las esferas donde están. el dragón. Pues imagínate. Goku. Imagínate la depresión cuando pensé que iba a volver el revolucionario institucional. Me estresé un chorro. Creo que nos van a censurar, pero agradezco mucho el punto de vista. Qué bueno que ya. Qué bueno que. Puedes ¿Dónde que tú rompiste el hilo? Ay, no, ¿Pero empezaste, güey? No, a veces hablo sin filtro. A veces sí, pero tú tienes la culpa. Bueno, ¿qué podemos ir concluyendo? Porque creo que ya está ahora como no te escuchan. ¿Qué podemos concluir de este? Además ya estamos episodio? empezando también. Empezamos con la abstinencia, entonces, Abstenerse. Bueno, ¿qué concluimos? Bueno, De la mala. yo creo que cada quien vamos dando conclusiones, ¿no? Yo creo que es importante, así para concluir aquí con las personas que nos están viendo, pues la primera es que no se dejen engañar por las pseudociencias, busquen profesionales que sí tengan las credenciales adecuadas y que tengan la capacitación adecuada para ejercer la psicoterapia. Y pues también hay que saber cuáles son las pseudociencias, ¿no? Entonces, flores de vaca, auriculoterapia, terapia de ángeles, terapia de reencarnación, las constelaciones. constelaciones familiares, Cursos de milagros. Ah, sí. programación. Y sobre todo, pues lo que Qué pan de estamos- dulce eres, güey, también aplica. Sí. ¿Qué caballero del zodiaco sería? A ver, ya estamos incluidos. Bueno, y hay que decir, y sobre todo el que pues hoy le hemos dado pero duro con marro, el coaching, ¿no? Entonces, pseudociencia totalmente, entonces, si van a poner, desde mi punto de vista, su salud mental en las manos de alguien, pues busquen personal que sí cumpla con los requisitos mínimos necesarios en este país. Pues lo que puedo concluir en el área organizacional es, si en verdad quieren buscar el beneficio de sus trabajadores, analicen más allá, no compren cursos que pues, muchas veces suenan bonitos o suenan prometedores más que nada, pero que solamente va a ser un curito, ¿no? O sea, en el momento te va a aliviar el dolor o aliviar la sangre que está saliendo, lo que tú quieras, pero no va a generar una causa raíz en tu problemática y pues vas a seguir teniendo el mismo problema de insatisfacción, ¿no? Ve más al fondo. O sea, quiten los cursos de De motivación. humana y crecimiento personal y de verdad inviértele En capacitaciones que sean funcionales. claro. Yo Y creo páguenle bien a la gente, ¿por qué no? A mi manera de conclusión, creo que recapitulamos, necesitamos un organismo que regule la práctica clínica, que de verdad vigile, porque incluso estas federaciones psicología es porque hay diferencias en la forma de pensar y las corrientes, ¿no? Porque es cierto, sí existen sanciones en psicología, pero son desde el punto de vista del Código Penal. Cuando hay un momento de un suicidio, no te ocurres o no facilitas un dato, y fíjate que sí ha habido sanciones a coaching, pero por Hacienda porque se están quedando el dinero. O sea, no hay, es que ese es el problema, no hay una sanción, necesitamos una legislación. Y en ese punto es en el que dices, necesitamos unificarnos como gremio psicológico, porque los psicólogos nos dividimos en muchas ocasiones. Y en ese punto es donde necesitamos un criterio para poder abatirlo, porque si no, hay muchos psicólogos que sabemos que se dejan llevar porque la conferencia y demás es muy barata, pero si lo digo, mis alumnos me escuchan y se van a motivar y yo estoy rompiendo con lo que debo de hacer. Pues, mi conclusión es que necesitamos una legislación y un gremio que vigile la práctica mejor reivindicada. Pues, desde mi punto de vista es que no podemos tratar una anemia, por así decirlo, comprando las vitaminas del doctor tal. O sea, Di la marca ya. el doctor Simi. Del doctor gordito con bigote que no hay nada.
No, Este que está si perro. realmente estoy sintiendo que hay algo que no está funcionando bien conmigo, con los demás, en mi entorno, entonces realmente es una inversión hacia uno mismo, es un acto de amor, un acto de autocuidado, de respeto, de responsabilidad, y es precisamente ahí en lo que quisiera aceptarme, es hacerme responsable de mí mismo, hacerme responsable de mi salud mental, de las relaciones que tengo con los demás. Entonces, cuiden mucho el no caer en manos de estas personas que obviamente tienen por delante sus intereses personales. No hay vocación, no hay arte en esto, no hay amor, hay un lucro real y que se ha comprobado, y bueno, ya habrá otro espacio para mencionar a lo mejor situaciones más particulares que hemos observado. Entonces, cuídense, si saben de alguien que incurre en este tipo de prácticas o que acude a este tipo de grupos buscando ayuda, tengan en cuenta que difícilmente va a haber un cambio significativo, difícilmente va a haber una mejora. Esa mejora ilusoria es por tiempo limitado, pero a la larga va a desencadenar en trastornos ya agudos, en problemas ya que involucren diferentes áreas de su vida, y hablemos de aislamientos, con la familia y demás. Entonces, cuídense y cuiden a los demás, es lo único que... Te doy un abrazo. Me motivaste. Dele por la sana distancia. Respecto al tema de la parte organizacional, creo que desafortunadamente muchas empresas se rigen, como lo hemos mencionado en todo este video, por la parte económica, por la parte financiera, dejando pero muy de lado a las personas que evidentemente pues tienen necesidades. Todos nos contratamos por una necesidad, sea por la que sea. A veces hay personas que tienen familias y se quedan sin chamba. Ahorita pasó mucho, ¿no? Que las empresas cesaron los servicios de muchas personas. El desempleo ha aumentado muchísimo en ese sentido. Yo invitaría, como lo decían mis compañeros, a que vayan a terapia, si así lo requieren, con especialistas, con personas que realmente hayan estudiado esta parte, que la puedan desarrollar y sobre todo que les puedan brindar esa parte de acompañamiento que nosotros como psicólogos, ellos especializados en el área psicológica de clínica, les van a poder brindar. Nada va a compararse a esta parte de llevar un proceso como debe de ser, a simplemente, como lo han mencionado mis compañeros, tener solamente un placebo por un día, por 2 horas, y al final terminar más mal de lo que ya estamos. Esa es en la parte clínica. En la parte organizacional, yo sí invitaría a muchas empresas, gente que nos está escuchando, que está en el área de recursos humanos, proponer y tratar, no cambiar, porque es difícil dentro de una empresa hacer cambios, y menos cuando hay una resistencia, sino tratar de modificar esa parte y sobre todo apoyar al personal. Hay muchos artículos en internet, hay incluso libros que se dedican y hablan de esta parte del cliente interno. Siempre el cliente interno es lo más importante. Si yo estoy bien con mi cliente interno, que son mis trabajadores, ellos van a dar la cara por mí. Pero desafortunadamente nos perdemos mucho en ese ámbito. Simplemente vemos la parte económica, que sigamos ingresando, que sigamos manteniendo eso. Ya lo vimos en la parte de la pandemia. Se les recortó a la mitad de los sueldos, ¿no? Porque decían que así ahorraban más y demás detalles. Entonces, sí invitaría mucho a la gente de recursos humanos, a las empresas, si tienen una realmente idea o visión y la quieran aterrizar de forma correcta, busquen un especialista en esa área para que pueda encontrar la causa raíz y pueda potencializar de forma correcta a su personal, con capacitaciones adecuadas, con capacitaciones adaptadas a su área de trabajo, con regulaciones, para que ellos se sientan parte de una empresa y no generen esta parte de si te quedas horas extra, es que sí te estás poniendo la playera de la empresa, ¿no? O sea, generar un valor real hacia los trabajadores, no solamente económico, sino también personal, para desarrollar todas las habilidades y capacidades
que la gente tiene y que muchas veces pues dejamos de lado. Esa sería pues mi conclusión con todo esto. Antes de que concluya Fercho, Paste para acá porque no te ven bien. a ver, antes de que concluya Fercho, nada más, bueno, si alguien quiere, Mi número de teléfono. no. Mi WhatsApp, mi Facebook, No, el Insta. recomendado para esto de las terapias alternativas, hay un libro que se llama Ingenuos, el engaño de las terapias alternativas de Editorial Siglo XXI, en donde Vicente Caballo, el autor, Isabel C. Salazar, hablan de todas las terapias, vienen ahí enumeradas cuáles son las terapias alternativas estas que engañan. Entonces es un libro que podrán buscar por ahí si alguien quiere, digamos, profundizar mucho más en esto de los engaños de las terapias alternativas, cuáles son y cómo y por qué las denunciamos. Entonces les invito a que chequen este libro, Ingenuos, el engaño de las terapias alternativas, Editorial Siglo XXI. Entonces, Supongo que igual los datos los podrá poner Fernando en su página para que chequen el para que material. puedan checar el sí, material. chequenlo, es un buen libro y es un libro basado en una persona, investigadores, que sí... ¿Trae dibujitos? No. En la portada. Ah, ok. Trae un libro, Ese libro vaquero. pero ahí van a encontrar una lista de todas las pseudoterapias, bueno, las terapias alternativas que pues, son totalmente en engaño, ¿no? Entonces, nada más ahí para recomendar algo más a la Fer, Sí, demonios, soy el último. Así es más difícil meter una conclusión que no me haya sacado algo que todos los demás dijeron. en la Pero universidad, ¿no? Como mi compañero. Como dijo mi no serás tú. Ah, no. Mi No, pero compañero como quiso conclusión decir. sería el hecho de que, bueno, todas las personas son libres de decidir lo que quieran tomar. Nosotros les proponemos el hecho de que tomen una terapia con psicoterapeutas, pero si quieren seguir tomando otras terapias, pues es bajo su propia responsabilidad y su propio criterio. Porque al final todos somos, diría Sartre, todos somos responsables de lo que hacemos de nosotros, con lo que hicieron de nosotros mismos. Entonces, pues, esa sería una, y dos sería, pues, echarle ganas, si se puede. La pandemia nos la... No, no es cierto. Pero, sí tratar de buscar la salud mental como para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Porque al final de cuentas todos estamos en un sistema y definitivamente tanto en lo laboral, cuando estamos bien, influimos en lo laboral, en lo personal, en la pareja, en todos los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos. Bien, Fercho. Así solo por Sartre, ¿no? Solo por Sartre. Ya con eso mataste Ya. todo y ¡pum! Sí. Bueno. Los Sartre es porque Es porque sabes. sabes. Cambia la perspectiva si estás aquí. Vamos a pasar con la rifa. Gracias a las personas que han participado. Fueron pocos, lo que pues, aumenta más sus posibilidades. Y si no, pues tiene que ver con su actitud. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Y que nos van a bañar en ruido. Son 5 libros los que vamos a rifar. El primero es un pedazo de libro que se llama El sentido del sinsentido o El sinsentido del sentido. Sí, el segundo es Técnicas vivenciales de terapia familiar sistémica. Un diccionario de psicología. Tenemos el libro de Crimen, Emociones y Castigo, que es un compendio de investigaciones. Y por último, que es el psicoanálisis. Nos faltó El libro. no, solamente. Muchas solamente. Entonces, vamos a ir sacando los primeros. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Quién nos hace favor de sacar el papel? Mano Santa. Mano, ni tan salsa. No, Y espero le puedas entender la letra si es mía. Oh, Fernando Correa Cañón. No. El nombre ganador es José Ángel Bravo. José Ángel. Pepe, saludos. Pepe, muchos saludos. Véndeme Herbalife. Pepe, tú te llevas el libro de qué es el psicoanálisis. Entonces ya nos pondremos de acuerdo contigo cómo lo vas a poder reclamar. Estudialo bien en el examen. ¿Va? Segundo libro, Crimen, Emoción, Castigo. De las hermanas Bronte. No, esa es otra versión. Orgullo porque si son Lleva al revés. Guadalupe Citlali Ruiz. Venga, Guadalupe, Arroyo, ya nos pondremos de acuerdo. Muchas felicidades, te llevas Crimen, Emoción, Castigo. Bien. Ok. Tercero, ¿quién se lleva el diccionario de psicología? Oh, lo siento, son las donaciones que hubo. Diccionario de psicología. Para Guadalupe Ortiz. Venga, Lupita, saludos a la Regis.
Te llevas el diccionario de psicología. ¿Lo dejamos? Bien. Sí, no lo vas a usar. Bueno, técnicas vivenciales de terapia familiar sistémica. Uy, alguien la ve bien. Es alguien, póngase en contacto conmigo. Ese conguito. Estoy por una terapia de esa. Dice Karen González. Karen González, saludos. Saludos. Técnicas vivenciales. Y vamos con el último, que es el sinsentido del sentido de Paul Vaslary. No, pues ya vas. Vamos yo. Siempre pensando en eso. Claro. Sus jaladas de envolturas. Oh. Farid Espinosa. Ahí, Mi amigo chamaneco. Saludos, Farid, te llevas el libro. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast en vivo. Seguiremos teniendo emisiones. Más adelante tenemos una pequeña sorpresa para ustedes en una radio en línea. Ya les estaremos comentando. Pues bueno, muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Eduardo, Julián, Un gusto. Jorge, Ricardo. mí mismo. Yo soy Fernando Trejo y estas son las voces de mi cabeza. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Ahí tiene un botoncito para No dejen de sonreír. sigan sonriendo. Ahí tiene un botón azul para ti. No, ya tiraste la porcelana, pinche. Allá a su lado derecho tiene un botón. Enfoca la pared. Y recuerda que si la vida te da...